Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿te está probando Dios? Amigos, no es que Dios tiente a nadie, pero a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas con propósitos definidos, con propósitos específicos. De ahí la pregunta, ¿lo que estás viviendo, lo que estás pasando, será que Dios te está probando? Y amigos, si esto es así, es importante entenderlo, yo diría que en mayor detalle, para así poder nosotros responder a lo que Dios está queriendo de manera más oportuna. Así para poder entonces pasar de esa situación de prueba a una situación de bendición, porque ciertamente, déjenme decirles, las pruebas son un camino hacia la bendición y muchas veces el camino es tortuoso, el camino es estrecho, pero lo que nos espera al otro lado es una gran bendición. Pregúntenmelo a mí. He tenido que pasar cosas que Dios permitió y hasta puedo decir que Dios ordenó con miras de parte suya a bendecirme. Cuando veo mi vida en retrospectiva y veo mi vida a partir de ciertas pruebas que pasé, me doy cuenta que Dios lo que quería realmente era bendecirme. Así es que este es nuestro tema, ¿te está probando Dios? Y atención a esta escritura, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 5 y 6, que leo para ustedes, dice así: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Creo que ese último tramo del texto nos debe servir, yo diría, como esperanza. ¿Por qué? Porque él sabe lo que quiere hacer. Dios sabe lo que quiere lograr y a Dios, lo he dicho 1000 veces y yo una vez más lo reitero, a Dios nadie le arruina sus cosas. A Dios nadie le echa por tierra sus propósitos y tampoco se los puede abortar. Entonces, mire, se apela aquí en el texto, en el relato, a una necesidad, en este caso es una necesidad material. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Es una multitud de 5,000 personas. Quizá dando vuelta a esa página y abriendo tu página, amigo, amiga, tú tienes una necesidad en el mismo contexto. Quizá tú te estás preguntando, ¿y cómo pago mis cuentas a final de mes? ¿Cómo pago estos meses acumulados de deuda en la educación de mis hijos? ¿Cómo resuelvo este problema o este otro? Quizá estás precisamente viviendo necesidades en el mismo orden. ¿Cómo lograr sufragar el pago de alguna cuenta realmente de algo en necesidad como esto? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y atención, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A veces Dios nos permite estar en una situación que parece no tiene solución, pero solo es para activar un milagro, solo es para llevarnos a donde Él va a actuar y donde Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, donde Él va a resolver lo que nosotros no podemos resolver. Así es que este texto, yo diría, en ninguna manera es desanimante, todo lo contrario, es para inspirarnos y pensar que, bueno, a veces Dios nos mete en situaciones apretadas, como el caso de los discípulos, pero Él sabe lo que va a hacer, Él sabe lo que va a resolver. Ahora, pero si eso es así, entonces nos conviene tratar de penetrar más al fondo en este asunto, en este tipo de vivencia cuando Dios nos prueba, y hagámonos esta pregunta: ¿cómo es la prueba que hace Dios? Exactamente cómo es esa prueba que
Dios nos hace? Bueno, generalmente esa prueba no es para tentarte. Fueron mis primeras palabras al nada más iniciar el tema. La prueba de Dios no es para tentarte, porque dice la Biblia que Dios no es tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie. Entonces, si no es para tentarte, ¿para qué es la prueba de Dios? Es para mostrar lo que hay en tu corazón. Con los discípulos se mostró lo que había en el corazón de ellos. Felipe dijo, pero Señor, si nos ponemos nosotros a recaudar los salarios de todo el mundo, no bastaría para que cubramos la necesidad. Y así se fueron manifestando las distintas percepciones, las distintas posturas y los distintos planteamientos que se hace la gente. Yo creo, amigos, que en nuestro planteamiento se expresa nuestro corazón. Yo converso con personas todo el tiempo. Estoy precisamente en esa dinámica de interacción todo el tiempo porque con eso tiene que ver el ministerio pastoral. Y cuando la gente me hace propuestas y cuando la gente expresa opiniones, yo sé que están expresando su corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos permite entrar en una situación difícil? Vamos a hacernos salidas, propuestas, alternativas, opciones de un tipo y de otro. Y lo que vamos a estar manifestando ahí será nuestro corazón. Dios quiere exprimir un poquito nuestro corazón. Dice la Biblia que del corazón salen no solo cosas buenas, pero cosas malas que contaminan nuestras vidas. Y a veces Dios quiere que nos conozcamos más a nosotros mismos al demostrarnos con nuestras mismas actitudes, con nuestras mismas reacciones, realmente donde esté nuestro corazón. Así es que como es la prueba que hace Dios, no es para tentarte, sino para mostrar lo que hay en tu corazón. Segunda respuesta, ¿cómo es la prueba que hace Dios? Es una prueba que te desafía también. ¿Desafío en qué sentido? Desafío a dar un paso más de donde estás. ¿Para qué? Para llevarte al milagro. Quizá el milagro no está hasta donde tú has llegado, pero el milagro te está esperando unos pasos más allá o al dar vuelta a la esquina. Siempre reflexiono en estos términos. ¿Cuántas personas, amigos, se quedaron sin el milagro ansiado porque no caminaron lo suficiente? Porque se detuvieron a medio camino. Se desgastó su corazón, se desgastó su ánimo, se desgastó su fe, y entonces se dijeron, pero ¿y para qué voy a seguir adelante? Mejor lo dejo aquí. Y abandonaron un gran milagro que venía en camino, solo por no caminar suficiente un poco más en la situación. Entonces, Dios nos desafía, cuando estamos en situaciones difíciles, a dar más allá del promedio. En algunas ocasiones, a caminar la milla extra, a hacer el sacrificio más allá de lo cotidiano, más allá de lo convencional. ¿Recuerdan ustedes aquellos hombres que llevaban a un paralítico en una camilla? Uno de los textos paralelos en la historia dice que eran 4 hombres. Procuraban llevar a este paralítico a los pies de Jesús para que fuese sanado. No pudieron hacerlo a causa de la multitud. Entonces subieron encima de la casa. Y por el tejado hicieron un agujero. Y por el agujero bajaron al hombre en su camilla y lo pusieron delante de Jesús. Y el milagro se llevó a cabo. Es el desafío de Dios. Es una prueba el desafío. Es una prueba a caminar un poco más. Es una prueba a dar un poco más. Es una prueba a esforzarnos un poco más. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿qué tanto esfuerzo realmente has hecho? A veces nos quejamos y ni siquiera nos hemos esforzado lo suficiente. Yo te pregunto, ¿hasta dónde está tu esfuerzo? Realmente pregúntate, ¿estás dando todo de ti? ¿O solo has hecho lo primero que te salió a la mano y luego te cruzaste de brazos diciendo, pero aquí no hubo milagro? No, a veces hay que perseverar. A veces hay que perseverar orando. A veces hay que perseverar buscando. A veces, si no es con una idea, será con otra. Si no es de un medio, será con otro.
Los hombres de la historia que les relato intentaron por la puerta, que es el método más convencional. Intentaron por las ventanas, no se podía. Y pasaron entonces a una manera no convencional, subir sobre la casa, hacer un agujero en el techo. Entonces estoy respondiendo a la interrogante, ¿cómo es la prueba que hace Dios? Es una prueba que te desafía a dar un paso más para llevarte al milagro que estás esperando. Número 3, ¿cómo es la prueba que hace Dios? Es una prueba que permite que pases una situación difícil para enseñarte a confiar en Él. Que pases una situación difícil para enseñarte a confiar en Él. Amigos, siempre lo he dicho. Para que haya un milagro, tiene que haber una carencia. Para que haya un milagro, tiene que haber una necesidad. En el pasaje que les leí en la introducción, para que hubiese un milagro de alimentación de 5,000 personas, tendrían que estar 5,000 almas allí esperando ser alimentadas. Para que haya sanidad, tiene que haber alguien enfermo. Para que haya prosperidad, tiene que haber alguien carenciado. Para que haya éxito, tiene que haber un proyecto en proceso de emprendimiento. Entonces, Dios nos pone en una situación tal, como estoy diciendo, que nos permite esa situación difícil básicamente para que desarrollemos más fe y particularmente de la fe desarrollemos confianza en Dios. La confianza en Dios, amigos, es algo difícil de sostener porque, número 1, Satanás nos bombardea día y noche. Número 2, tenemos a veces el escenario en contra, el ambiente en contra, y a veces hasta las personas a nuestro alrededor no nos están ayudando mucho que se diga. Pero es ahí donde tenemos que volvernos impertinentes confiando en Dios. Tenemos que volvernos constantes hasta la necedad. Yo no he todavía encontrado un texto en la Biblia que me señale que alguien cometió el error de confiar demasiado en Dios. Nunca confiamos demasiado en Dios. Siempre tenemos que crecer en confianza. Yo sé, amigo, amiga, que tú has confiado en Dios, pero estoy completamente seguro que todavía te falta desarrollarle más músculo a esa confianza tuya en el Señor, y para desarrollar más músculo tendrás que estar en esa faena, en esa situación difícil. Y número 4, ¿cómo es la prueba que hace Dios en nuestras vidas? Dios nos permite el fracaso o el encuentro con la debilidad. Todos tenemos áreas de debilidad, todos fracasamos alguna vez. ¿Qué? ¿Se alegra Dios en mi fracaso? No. ¿Se alegra Dios cuando quedan expuestas mis debilidades ante sus ojos? ¿Es lo que quiere Dios humillarme, humillarnos? No. Pero es necesario que se exponga nuestra debilidad y que experimentemos algo de fracaso para que, número 1, nos demos cuenta de qué estamos hechos. A veces tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Por algo Pablo lo escribió en su carta a los Romanos, dijo él, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, que piense de sí con cordura, con mesura, conforme a la fe que Dios ha repartido a cada uno. Pero a veces nos creemos lo máximo, nos creemos superhombres, supermujeres, nos congratulamos tanto de nuestras virtudes, capacidades, cualidades, éxitos, etc. Entonces Dios permite algún episodio donde nuestra debilidad nos venza por un instante o por una ocasión, para que entonces, viendo la realidad de nuestra debilidad, podamos ir a buscar a Dios y decirle: Dios, ayúdame, no soy tan fuerte como yo pensaba. Y Dios permite algún episodio de fracaso para que podamos correr a buscar su presencia, decirle: Dios, realmente el caballo se alista para la batalla y el carro también, pero la victoria solo viene de Jehová. Ayúdame, llévame, levántame de este fracaso y llévame ya a una victoria no que yo voy a conseguir por mí mismo, sino una victoria que tú conseguirás para mí. Entonces, amigos, leía para ustedes del Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Él va a hacer un milagro, pero de paso va a usar el escenario y la circunstancia de ese milagro que va a realizar para exprimir un poco los corazones de sus discípulos y que se muestre, que se convierta también en una prueba de aprendizaje para ellos. De hecho, en otras ocasiones les recordó, conversando de nuevo con ellos y exhortándoles, les dijo, ¿y no recuerdan las 2 ocasiones? Cómo alimenté 5,000 en una ocasión y 4,000 en otra. ¿Por qué? Porque esta situación se convertía también en una prueba, en una enseñanza para ellos. Entonces, lo mismo hace Dios con nosotros. Dios prueba nuestras vidas, pero prueba nuestras vidas de esta manera. Y esta es la pregunta que hemos respondido. ¿Cómo es la prueba que hace Dios en nosotros? 1, no es para tentarnos, sino para mostrar lo que hay en nuestros corazones. 2, ¿cómo es la prueba que hace Dios? Dios nos desafía a dar un paso más para llevarnos al milagro que estamos esperando, al milagro por el cual estamos clamando. 3, ¿cómo es la prueba que hace Dios en nuestras vidas? Él permite que pasemos situaciones difíciles para que crezcamos en confianza en Él. Es que solo así se puede se puede crecer en confianza si hay una batalla en medio que afrontar. Y número 4, ¿cómo es la prueba que hace Dios en nuestras vidas? Dios permite que quede expuesta nuestra debilidad y nuestro fracaso para enseñarnos tanto acerca de nosotros mismos como acerca de Él. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te está probando Dios? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.